Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes, familia Fundar. Para los que no me conocen, yo soy Andrés Ariza, yo soy psicólogo terapeuta de la Fundación. Hoy me corresponde a mí hacer el espacio de las familias, de lo que estamos haciendo en reemplazo de las reuniones que normalmente se hacían en Fundar y que por estos temas de pandemia pues estamos haciendo los videos y subiéndolos a la página. Como ya saben, pues digamos que estos videos han servido de mucho porque las familias los pueden ver en el momento en que más puedan, los pueden repetir, los pueden repasar y ha sido bien positivo pues aprovechar estos espacios. Eh, Hoy pues les voy a hablar de algo muy importante que tiene que ver con el tema de nuestra codependencia y de las adicciones. Yo siempre en algún momento yo les aclaré que de alguna manera ya sabemos que la codependencia es como los rasgos o ciertas características que sufren los familiares de los adictos, pero digamos que de alguna manera también entendemos que estos rasgos también los tienen las mismas personas que consumen, o sea que de alguna manera los que consumen de alguna manera también son codependientes, sino que aparte de eso, pues tienen la adicción a alguna sustancia o alguna actividad, mientras que no necesariamente los codependientes tienen un consumo de algún tipo de sustancia. Sin embargo, lo que hemos venido aprendiendo en el transcurso de todas las charlas es que la codependencia es como una especie de adicción porque de alguna manera maneja más o menos unos síntomas muy parecidos a los que tiene la persona que consume. Lo único es que el que consume, pues consume la sustancia y lo que consume el familiar es a su familiar adicto, ¿sí? Usa a su adicto como una especie de alterador del estado de ánimo. Entonces, en el transcurso de todas estas charlas que hemos venido haciendo semana a semana, pues hemos estado trabajando unos aspectos, digamos, psicoeducativos frente a lo que es la enfermedad de la adicción y todo lo que la compone. Ya, pues los que ya llevan un tiempito con nosotros se han dado cuenta que no es un tema tan sencillo de tratar, es multifactorial, es muy complejo, abarca muchos aspectos, ¿sí? Pero un aspecto muy importante que en lo particular considero tiene mucho que ver con el tema adictivo es el manejo emocional. ¿Sí? De hecho, algunas personas que se reconocen como adictas se refieren que su enfermedad es una enfermedad de las emociones. Y yo estoy de acuerdo, ¿sí? En algún momento cuando explicábamos en qué consiste como el consumo de sustancias psicoactivas y por qué lo hacen, las personas pues explicábamos un poco que era de alguna manera un tipo de anestesia o de conducta de evitación para lo que nos atormentaba por dentro. Sí, entonces muchas personas consumen sustancias porque esas sustancias de alguna manera les hacen evadir ciertos sentimientos que no les gusta sobrellevar a piel, pues, y que las sustancias de alguna manera inicialmente por lo menos les ofrecían un cierto aliciente a las penas que llevaban interiormente y eso fue como el propulsor para que se desarrollaran las adicciones. Obviamente también después entendimos pues, que ese no es, no es la salida, sino que por el contrario terminan las personas, digamos, generándose mayor sufrimiento, ¿sí? Pero un tema importante en las adicciones son las emociones. Acordémonos que vivimos en una cultura donde a veces las emociones no son bien vistas, digamos que a veces nos enseñan a que no debemos sentir o a que no debemos expresar nuestros sentimientos, no nos desarrollamos en familias donde la expresión emocional no es cómoda, no nos permiten familiarizarnos desde niños con las emociones, con expresar lo que sentimos, en hablar con sinceridad. Digamos que en términos de comunicación familiar es una de las dificultades que tenemos en términos de pautas de crianza y eso de alguna manera es un problema porque una persona que no esté familiarizada y conectada consigo mismo y con sus emociones, pues muy seguramente es una persona que puede llevar mucho malestar. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que decir es que las emociones no son malas, las emociones son buenas, ¿sí? De hecho, las emociones son respuestas adaptativas, ¿sí?
¿sí? Con funciones motivacionales que nos sirven para adaptarnos al mundo y para sobrevivir como especie, ¿sí? En algún momento se les hablaba sobre, por ejemplo, la emoción del temor o de la ira, que nos sirven para alejarnos del peligro, para identificar. No son cómodas, pero nos sirven como señales, ¿sí? Para evitar las situaciones peligrosas. La ira, de alguna manera, es una emoción que nos permite defendernos en algún momento donde nos sintamos pues atacados o amenazados, pues en respuesta de adaptación, pues muy seguramente nos, nos protegemos a través de esta emoción y así, en fin, sí, el dolor, la tristeza, pues es una emoción que nos permite a nosotros madurar de alguna manera. De hecho, las personas maduras, la vida los ha hecho maduros es a través de situaciones dolorosas, ¿sí? Sí, una persona que no ha tenido mayores sufrimientos y que todo ha sido fácil para él en la vida, posiblemente no tiene una madurez como uno lo esperaba, o el día que la vida le ponga una situación o un reto complejo, pues muy seguramente la persona no está preparada para enfrentarnos, ¿sí? Hay otras emociones ya más humanas, como son, por ejemplo, la culpa, que de alguna manera tiene la función de hacernos caer en cuenta cuando hemos quebrantado un valor que para nosotros es importante, ¿sí? Sí, un ejemplo que yo pongo a veces es, por ejemplo, uno va a un supermercado y uno le paga con un billete de 10.000 y la persona se equivocó y le dio a uno vueltas con un billete de 20.000. Entonces uno se da cuenta y esa sensación de culpa pues es la que lo hace a uno devolverse y decir, mira, qué pena con usted, usted se equivocó, me dio más vueltas. Entonces eso es lo importante de la culpa. La vergüenza, que es una sensación muy parecida, pues tiene que ver cuando es como un control social, ¿sí? Es la que nos permite hacer cosas adecuadas en público, ¿sí? Si no sintiéramos vergüenza, pues haríamos locuras o haríamos cosas que no están bien vistas, pero pues entonces lo que tenemos que entender es que las emociones son señales positivas, bien manejadas, que nos permiten adaptarnos a la vida y a la sociedad como tal y comportarnos socialmente, ¿sí? El problema de las emociones es cuando se distorsionan. Y cuando las emociones se distorsionan, por ejemplo, cuando sentimos culpa por cosas que no hemos hecho o por, por actuaciones de otras personas que no nos corresponden y la culpa la sentimos nosotros, pues ahí es cuando empieza a convertirse en un problema. ¿Sí? A veces nos educan así, ¿no? Haciéndonos sentir culpables por cosas que no nos corresponden, porque de alguna manera así nos controlaban o nos manejaban de niños, ¿sí? Nos enseñan a sentirnos responsables por lo que otra persona hacía o por lo que otra persona sentía cuando uno no tenía nada que ver en esa situación. Entonces esas emociones empiezan a sabotearnos, ¿sí? Una persona sin vergüenza, como la palabra lo dice, es que es un sinvergüenza, ¿sí? O sea, la persona no siente vergüenza de hacer ciertas cosas, entonces la persona está en problemas. O una persona que, por ejemplo, no maneja su ira, ¿sí? Que la puede no manejar de dos maneras. Una, o explota y dice cosas que no quiere decir y a los demás, o se desquita con las personas que no tiene que desquitarse, que muy seguramente eso es parte de lo que nos pasa a veces, ¿sí? Y pues hace mucho daño, ¿sí? O otras personas que sienten que no tienen como derecho a expresar sus emociones y lo que le genera ira se lo comen, se lo tragan, no lo expresan, se lo guardan y eso también hace mucho daño, ¿sí? Y así, el miedo pues es una emoción positiva porque es como una señal que nos puede proteger de una situación de peligro, ¿sí? Ante una amenaza real cuando la vida de uno está en peligro, ¿sí? Sí, por decir algo, uno está en una finca y ve que un toro se viene desbocado contra uno, pues el miedo inmediatamente usted hace que usted se suba a un árbol y no se dé cuenta que hora se subió. Sí, le salvó la vida en ese momentico. Pero ya, digamos que a través de nuestra experiencia, de lo que vamos aprendiendo, pues esos miedos se pueden distorsionar. Entonces le tenemos miedo a situaciones donde realmente no debería gobernarnos la vida esa emoción, como por ejemplo el temor a hablar en público, el temor al rechazo, o el temor a la aceptación, o el temor a la actuación inadecuada, o el temor a sentirnos abandonados, ¿sí? Entonces digamos que ese es el tema de las emociones. Entonces,
A mí me gusta expresar un poco de cuando explico la conducta adictiva, yo comparto este punto de vista y entonces yo soy de los que digo que los adictos son personas hipersensibles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la palabra hiper? Hiper quiere decir es demasiado, sensible, o sea, que siente demasiado. O sea, por lo general, las personas adictas, que son personas comunes y corrientes, de familias comunes y corrientes, son personas que tienen una alta sensibilidad, ¿sí? Y que precisamente por esa alta sensibilidad el mundo y las situaciones los abruman. Y cuando no tenemos buenas habilidades para afrontar las situaciones de la vida e inclusive no tenemos personas que nos respalden, estoy hablando principalmente de adolescentes o de niños, cuando no tenemos como esos respaldos, pues muy seguramente las circunstancias nos van a abrumar más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muy seguramente tenemos esas emociones distorsionadas. ¿Sí? Pero entonces las emociones son buenas, sino lo que está mal es el mal manejo o el no saber cómo manejar las emociones. Hay personas que crecemos sintiendo inclusive que las emociones no son para nosotros, que no tenemos derecho a expresarlas, o que son más importantes las emociones de otras personas que las de nosotros. ¿Sí? ¿De dónde aprendemos esto? Pues de nuestros aprendizajes, de las experiencias que hemos tenido en la vida, de las interacciones que hemos tenido y de la forma en que nos las han modelado. ¿Mm? Entonces eso nos pasa. Por lo general, ¿mm? A veces sucede que las personas que crían a los hijos no son personas felices. ¿Sí? Entonces, pues de alguna manera transmiten mensajes emocionales, ¿sí? Entonces, un niño cuando ve, por ejemplo, que un adulto no le sonríe, que todo el tiempo está de mal genio, que todo un día le lo grita por una cosa y al otro día lo felicita por la misma cosa. Entonces son niños que crecen un poco confundidos y muy seguramente aprenden a pensar que su mundo interior, pues, sí, es un mar de confusiones, no saben crecen sin saber cómo comportarse, ni siquiera saber cuál es la conducta adecuada en determinadas circunstancias. Entonces son personas que crecen un poco desadaptadas, ¿sí? Cuando se crece con un malestar emocional, pues ahí es donde llegan las sustancias y inicialmente hacen lo suyo, ¿sí? Ofrecen como un aliciente, ¿sí? Pero bueno, vamos a las emociones de todos modos. ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones son el resultado de la manera en que nosotros interpretamos la realidad. ¿Sí? Digamos que tenemos la idea de que yo me enojo porque esta persona hizo algo, ¿sí? O yo siento miedo por X situación. Pero resulta que desde cierto punto de vista no es la situación ni lo que hizo la otra persona lo que produce la emoción. Lo que produce la emoción es la manera en que la persona interpreta, analiza las situaciones que le suceden. ¿Sí? Eso es lo que los psicólogos llamamos esquema. Las personas desarrollamos unos esquemas como unas formas por los cuales filtramos la información y así vemos el mundo. Lo explico de esta manera. Haga de cuenta que estas gafas tienen unos lentes rojizos, ¿sí? Y al yo ponerme las gafas, pues el mundo lo veo rojizo, ¿sí? Porque son los lentes, son los filtros que hacen que yo vea el mundo así. Las personas tenemos esquemas, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces vemos personas que son extremistas, o que todo lo ven catastrófico, o que las cosas son buenas o malas, pero no hay términos medios, o personas que son demasiado pesimistas o negativas, digamos, o victimizadas. Entonces son esquemas que las personas de alguna manera en el transcurso de su vida los desarrollaron y se formaron estilos de pensamiento. Eso determina mucho las personalidades de la gente. ¿Sí? Entonces a veces lo que es un poco disfuncional, ¿sí? Y lo que uno en realidad debe trabajar muchas veces es en aprender a ser conscientes de nuestros esquemas y darnos cuenta de que a veces no son realistas o que las situaciones de la manera en que las vemos no son realistas. Muy seguramente todos hemos tenido situaciones en donde nos da temor enfrentar una situación y vienen mis pensamientos.
voy a fallar, voy a quedar mal, no lo voy a hacer bien, esta gente va a pensar que yo soy un inepto. Y resulta que cuando voy y enfrento la situación lo hago de maravilla y me doy cuenta que lo que yo estaba pensando no era real. ¿Sí ves? Entonces eso es como lo que pasa en el día a día y lo que nos sucede muchas veces. ¿Sí? Por lo general las personas adictas o las personas codependientes tienen algunos rasgos distorsionados en estos esquemas y perciben la realidad de manera un poco abrumadora. ¿Mm? Cuando los esquemas son de ansiedad, pues obviamente la mente está en el futuro pensando cosas terribles que van a pasar, que por lo general nunca pasan. En el momento en que uno está pensando la situación, eso es verdad para uno. ¿Mm? Y no somos conscientes, lo que yo estoy pensando va a suceder. Lo que yo estoy concluyendo de esta situación, así es. Y creo que a todos nos ha pasado muchas veces que con el tiempo y un poco con la reflexión, después caemos en cuenta que lo que yo estaba pensando no era para tanto, o así no eran las cosas. Y muy seguramente algunos hemos tenido que tener la humildad suficiente para ir a reconocer que reaccionamos de manera inadecuada. Digamos que lo grave es cuando uno no tiene la humildad suficiente para reconocer o la conciencia suficiente para darse cuenta que a veces las cosas no son como uno las piensa, ¿sí? Entonces tenemos ese tipo de formas de ver las cosas, ¿sí? A veces nos pasa, por ejemplo, una forma muy común y muy negativa de ver la vida es cuando vemos las cosas en términos extremistas, ¿sí? El hijo hizo una pilatuna y ya decimos, sí, es que usted no hace nada bien, es que usted todo el tiempo la está embarrando. Entonces date cuenta, no hizo nada bien, todo el tiempo la está embarrando. ¿Sí? Esa es la forma en que yo estoy viendo las situaciones, las estoy interpretando y las estoy transmitiendo. Y resulta que eso no es real. ¿Sí? Algunas veces no haces bien las cosas, ¿sí? Cuando no estás atento, cometes un error. ¿Sí? Algunas veces las cosas no me salen bien. ¿Sí? Pero hay mucha gente que tenemos la tendencia a decir, es que no me sale nada bien, ¿sí? Porque tenía algo que solucionar y no me salió como yo esperaba. Y ahí mismo, como soy de bruto, nada me sale bien. Entonces esos esquemas son los que hacen que las personas nos tratemos mal a nosotros mismos y muy seguramente pues también así como nos interpretamos nosotros, interpretamos a los demás. Y eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo porque es necesario para, digamos, aliviar la carga emocional y la martirización emocional que nosotros tenemos, producto de nuestros esquemas. El sufrimiento que nosotros nos genera la vida tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Con la postura y la visión que nosotros tengamos del mundo, ¿sí? Si yo tengo una visión muy pobre de mí mismo, por ejemplo, inseguro, soy una persona muy insegura, pues muy seguramente el mundo me aterra, ¿sí? Y el futuro lo veo muy trágico, ¿sí? Y eso puede generar depresión. Entonces, a veces las personas, o a veces no, por lo general o la mayor parte del tiempo, de los casos o de las situaciones de las personas que tienen la tendencia a ser depresivas o a ser extremadamente ansiosas, por lo general tienen problemas con este tipo de distorsiones y es necesario trabajarlas y ayudarles a las personas a reestructurar sus pensamientos para que puedan vivir y ver las cosas de una manera más optimista y más realista sobre todo, ¿sí? Porque es que esos esquemas lo que digamos que la falla en el esquema nos hace ver la realidad no objetiva, ¿sí? No es realista, ¿sí? Imagínense si sucediera todo lo que uno pensara. Yo creo que ya ni existiría este planeta, ¿sí? Porque no es real. Si todo lo que uno pasa por su mente fuera cierto, pues imagínense la tragedia que ya hubiera sucedido. Pero no, por lo general no nos damos cuenta que a veces estos pensamientos, estos esquemas, estas interpretaciones, lo que nos están es saboteando la vida a nosotros mismos, ¿sí? Entonces nos pasa mucho, ¿sí? La persona salió, su familiar salió de recuperación y estamos tan
tan estresados y tan ansiosos por la recuperación de la persona que salió y ya lleva 5 minutos, debía llegar a las 6 y son las 6:10 y no ha llegado y yo ya estoy pensando si ve, ya se recayó, ya sé quién sabe con quién se encontró, cuando llegue le voy a decir esto, voy a llamar al terapeuta, decirle que no ha llegado, que eso ya debe estar, y al ratico llega la persona. Entonces, hazte cuenta cómo la mente nos sabotea. ¿Mm? Tenemos que aprender, y digamos que de alguna manera eso es parte de la terapia, de lo que uno debe aprender, es a ser consciente de las maneras en que nosotros interpretamos la realidad. ¿Sí? Entonces las emociones tienen ese componente. ¿Sí? Los sentimientos, las emociones son, digamos, instantáneas, rápidas y son adaptativas. ¿Sí? ¿Sí? Tienen mucha energía, o sea, una furia tiene mucha energía. Un miedo también es una descarga de energía que lo hace uno reaccionar. Los sentimientos, digamos que son más duraderos y más perdurables en el tiempo, ¿sí? Digamos que son más elaborados, tienen un componente más racional que reacción. Las emociones son físicas, las emociones se sienten en el cuerpo, ¿sí? Realmente cuando uno, por ejemplo, está ansioso o está miedoso por alguna situación, cuando uno tiene que hablar en público, alguna cosa así, pues si nosotros somos conscientes, tenemos ese corazón acelerado, casi no podemos hablar porque la respiración no nos permite, está muy agitada y no nos permite como expresarnos con tranquilidad. Muy seguramente tenemos el cuello, todos estos músculos del cuello tensos. ¿Sí? Si estamos rabiosos, estamos apretando los puños, tenemos tensión muscular, estos músculos de acá. Entonces las emociones son físicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nuestros sentidos perciben la amenaza, pues reaccionan de esa manera. Sí, entonces tenemos esos tres componentes, ¿sí? Las sensaciones físicas, los pensamientos o las interpretaciones que tenemos de los hechos y la otra parte es la conducta, o sea, lo que hacemos o no hacemos, ¿sí? Sí, entonces a veces, pero entonces la actuación es el resultado de la forma en que yo me siento, de que yo percibo las cosas y de lo que mi cuerpo me señala con sensaciones. Entonces, a veces cometemos errores es porque de alguna manera eh, estamos obedeciendo a nuestros esquemas y no a las situaciones como tal. ¿Sí? Un ejemplo de eso. Estamos en una relación que nos hace mucho daño y no tengo el valor de separarme porque me da mucho miedo la soledad y sentirme abandonado. Y vienen pensamientos como esto, por decir algo. Me voy a quedar solo, no voy a conseguir a nadie más en mi vida, no voy a poder vivir sin esa persona. Y esos pensamientos que están en mi mente son verdad para mí, ¿sí? Y resulta que nadie se ha muerto por vivir solo, ¿sí? O si no puede vivir con esa persona, entonces ¿cómo vivía antes de conocerla? ¿Sí? Entonces, digamos que parte de la terapia es aprender a ser conscientes, ¿sí? Aprender a vernos a nosotros mismos, pensar sobre lo que pensamos, darnos cuenta de cómo estamos pensando. Sí, lo que llaman comúnmente reflexionar sobre lo que pasó. Date cuenta que cuando uno no es tan reactivo y uno tiene la capacidad de reflexionar ciertas situaciones, después de que las reflexiona, se resulta que termina viendo las cosas un poco diferente y tiene la posibilidad de actuar mejor. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad, eso le llamamos nosotros metaconciencia, que es como un observador que tenemos allá interiormente. Sí, hay una cualidad de nuestra mente que tiene que servirnos a favor, ¿sí? Que la tenemos, pero pues obviamente no nos enseñan en muchos casos a desarrollarla desde niños, ¿sí? Que es como a pensar sobre lo que pensamos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Muchos de esos pensamientos, muchas de esas interpretaciones no son verdad, ¿sí? A mí me gusta particularmente mucho la meditación, porque la meditación es una herramienta que está adaptada a la terapia que hoy en día le llaman mindfulness. Sí, y es una herramienta muy poderosa. Sí, con algunos pacientes las trabajamos cuando ellos, digamos, sienten, se les facilita esos estados y sienten como gusto por este tipo de entrenamientos, ¿sí? Porque de alguna manera lo que uno aprende ahí es a no ponerle tanto cuidado, a no creer todo lo que la mente le dice. ¿Sí? Entonces tenemos que desarrollar esa cualidad de
la autorreflexión, ¿sí? Si hablamos en términos de los 12 pasos, podríamos decir que estamos hablando de un paso, no me acuerdo cuál es, creo que es el noveno o el paso 10, donde dice, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Es una actitud de mucha humildad, ¿no? ¿Y qué está diciendo ese paso? Pues que tengo que estar pendiente de mí, ¿sí? De lo que pienso, ¿sí? Estamos muy pendientes del otro, ¿no? Y eso a veces lo hacemos para no tener que vernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces estamos pendientes de lo que uno hace, de lo que el otro hace, pero poco tenemos la disposición de mirarnos lo que hacemos nosotros. Entonces es importante desarrollar esta cualidad, estar atento, ¿sí? Y muchas veces cuando yo me he equivocado, muchas veces es porque he reaccionado, perdóname la redundancia, he actuado reactivamente ante una situación sin pasarla como por el proceso de pensar sobre lo que pienso. Muchas veces hay muchas personas que les pasa eso, ¿no? Piense antes de actuar. Bueno, a veces nos pasa, o sea, a veces no pensamos antes de actuar, decimos lo primero que se nos viene a la mente y cuando nos hemos dado cuenta, pues nos hemos equivocado, hemos exagerado lo que decimos, hemos juzgado a alguien sin tener los elementos y más grave aún porque tenemos derecho a equivocarnos, obviamente, pero es grave cuando yo no tengo la capacidad de reconocer mis errores ante los demás. Eso le pasa mucho a los papás con los hijos, ¿no? Entonces, los pensamientos relacionados con depresión, por ejemplo, ¿sí? Las interpretaciones se llaman pensamientos automáticos porque salen automáticamente en una situación dada. Están relacionados con darse palo a uno mismo. Yo le digo, darse palo. ¿Por qué darse palo? Ah, es que yo soy como de bruto. ¿Quién se va a fijar en mí? De razón que me rechazan, nadie me tiene en cuenta. ¿Sí? Nada me sale bien. ¿Sí? Si yo fuera otra persona, me iría mejor. ¿Sí? Pensamiento, sí, sí. Entonces son pensamientos de mucho que llevan a la depresión, pero que son muy injustos con nosotros mismos. Somos expertos en nuestra propia condenación, ¿sí? Cuando los pensamientos están dados como a la ansiedad, están más enfocados como en el futuro, ¿sí? ¿Y qué tal si hago esto? ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si no me sale? ¿Y qué tal si no lo logro? ¿Y qué tal si fracaso? Entonces vivo en su, ¿y qué tal si me roban? ¿Y qué tal si? Entonces estamos como viviendo un presente negativo porque nuestra mente está proyectada en el futuro por cosas que por lo general no pasan. Entonces vivimos ansiosos, ¿sí? Entonces parte del sufrimiento, que es otro punto importante de tener en cuenta en, en los estados emocionales o en el sufrimiento que tienen las personas es que nuestras mentes casi nunca están en el aquí y en el ahora. O estamos sufriendo por lo que ya pasó, que no podemos hacer nada, ya pasó, no podemos cambiar el pasado, pero nuestra mente está allá atrás repasando, rumiando. ¿Sí? ¿Saben qué es rumiar, no? Como las vaquitas que procesan y procesan el pasto, así nos pasa a nuestra mente. Hicimos algo mal y no dormimos pensando y pensando. Alguien nos trató mal y duramos una semana repasando lo que esa persona nos dijo y sufriendo y sintiendo rabia, pero es por nuestros pensamientos, no por lo que la persona nos dijo, porque lo que la persona nos lo dijo hace una semana y a lo mejor ni se dio cuenta lo que nos dijo. Sí, ni siquiera se dio cuenta que nos estaba hiriendo, pero mi mente lo tomó personalmente, pero esta persona, ¿cómo me dice esto? Y yo no duermo pensando, o algo que hice mal, y no duermo de la culpa, de la culpa, de la culpa. O sea, sufrimos en el presente por cosas que ya pasaron o por cosas que no han sucedido. Tenemos esa capacidad y es importante desarrollarla, ¿sí? De estar en el aquí y en el ahora. El aquí y el ahora es el momento donde tenemos poder, control y decisión sobre nuestros estados emocionales. Los resentimientos son esas situaciones, cosas que nos hicieron hace un día, hace una semana, hace 10 años o hace 40 años y todavía le echo la culpa a eso que pasó por mi sufrimiento en el momento presente. ¿Sí? Entonces es un mal negocio. ¿Sí? Es un error. Tenemos que aprender a hacernos
hacernos responsables de nuestras emociones en el momento presente. Y para eso tenemos que aprender a ser conscientes, ¿sí? O la mente está en el futuro pensando en lo que va a pasar y entonces pierdo la capacidad del presente. ¿Qué es el presente? Pues el presente es el resultado del pasado. ¿Mm? ¿Mm? Y el futuro, el resultado del futuro va a ser lo que yo haga en el presente. O sea que el presente es lo que tiene poder, en donde tenemos poder. El programa habla del solo por hoy, ¿no? De hacernos responsables del día de hoy, de tomar decisiones adecuadas para el día de hoy, ¿sí? ¿Sí? Y también sugiere aprender a confiar en un poder superior, o en el universo, o en Dios, ¿sí? Aprender a confiar que las cosas van a... Yo hago lo que me corresponde hoy y esos actos tendrán unas consecuencias que muy seguramente las cosas me van a salir bien si yo aprendo a actuar más funcionalmente. ¿Sí? Si yo actúo disfuncionalmente, pues muy seguramente las cosas no me van a salir bien. ¿Por qué puedo actuar disfuncionalmente? Porque si tengo ciertos temores, muy seguramente no corro algunos riesgos adecuados. ¿Sí? Por temor muchas veces no hemos eh, intentado hacer un curso o poner un negocio, ¿sí? O inclusive conquistar a una persona, ¿sí? Que pensamos que ya de antemano ya pensamos que nos va a rechazar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades no hemos perdido por temores que no son reales? ¿Sí? Y después nos sentimos frustrados porque no hicimos esto, porque no hice lo otro, porque no fui capaz, o sea, me empiezo a hacer daño. ¿Sí? Tenemos que aprender a vivir el presente. Y esa es una forma correcta de aprender a manejar las emociones. ¿Sí? El aspecto físico de las emociones, pues hay que aprender a meditar o hay que aprender a relajarse. Hay que hacer yoga, hay que hacer ejercicio, hay que poner YouTube, buscar un videito de relajación, de meditación y empezar a practicar. Porque si las emociones son tensión muscular, pues si yo aprendo una técnica de relajación, pues aprendo a desactivarme de lo físico. Si aprendo a ser consciente de mis pensamientos y me estoy dando cuenta que me están saboteando, que lo que me están diciendo es mentiras, o simplemente me doy cuenta de que no tengo por qué identificarme con todo lo que pienso, pues empiezo a reestructurar mi mente, ¿sí? Y muy seguramente eso me va a llevar a actuar más adecuadamente y muy seguramente con una buena práctica estaré disfrutando mejor de la vida. Entonces eso nos pasa cuando nosotros sufrimos por este tipo de psicología negativa, disfuncional, pues la relación más desconectada que uno tiene es con uno mismo, ¿sí? Y después me pregunto que por qué yo tengo malas relaciones con los demás. Tengo que conectarme conmigo mismo, ¿sí? Digamos, readaptar, corregir, mejorar lo que no está funcionando conmigo mismo para que así me dé resultado y tenga buenas relaciones con los demás. Entre más me conozca, entre más consciente sea de lo que sucede en mí, más fácil me queda ponerme en los zapatos de las otras personas. Y date cuenta cómo nos quejamos. Una de las cosas por las cuales las personas más sufren es porque sienten que no se les entiende, que no se les tiene en cuenta. Las personas nos sentimos solas, inclusive acompañadas, porque no se conectan con nuestro mundo interior. ¿Por qué las otras personas no se conectan con nuestro mundo interior? Porque las otras personas también están desconectadas de sus propios mundos interiores. Si la persona está consumiendo droga, pues súmele eso, ¿no? La desconexión es mayor, obviamente, y por muchos años, ¿sí? Por eso es que algunos pacientes tienen que hacer unos trabajos terapéuticos un poco largos y el proceso, como ustedes ya lo conocen en Fundar, tiene unas etapas y en muchos de los casos esa etapa es primero estar interno, un tiempo para que la persona tenga la oportunidad de conocerse, de hacer ese trabajo, su cuerpo desintoxicarse, elaborar lo que no ha elaborado. Nuestros músculos del cuerpo y nuestros órganos tienen la facultad, bueno, no sé si sea la facultad, lo correcto decirlo, pero digamos que ellas tienen memoria, o sea, todo lo que a uno le sucede tiene memoria y queda grabado en los músculos de nuestros cuerpos. Y si nosotros no elaboramos
esas situaciones pues quedan ahí grabadas y si pasa lo mismo y si pasa lo mismo muchas veces, pues es como si uno se diera muchos golpes en el mismo sitio y con el tiempo se pueden producir ansiedades, perdón, enfermedades inclusive físicas. ¿Sí? ¿Qué es una gastritis? Estrés por mucho tiempo, que es una migraña, preocupaciones, ¿sí? Entonces démonos cuenta que tiene que ver con eso porque no procesamos las emociones, o sea, las emociones llegan porque son parte de nuestra adaptación, pero tienen que tener un curso, ¿sí? Lo ideal, nos enseñan a evadirlas, pero realmente ahí es donde está el problema, ¿sí? Los niños no deben sentir miedo porque si no son nenas, las mujeres no se pueden poner bravas porque si no son unas locas, en fin, ¿sí? Nos enseñan a cohibirnos de nuestras emociones, ¿sí? Pero nuestras las emociones son nuestro mayor lenguaje sincero. Es más, si uno quiere hablar con Dios, tiene que hablar desde las emociones, porque es que usted está hablando con sinceridad. Cuando usted tiene rabia y pelea con el de arriba, pues usted está peleando con sinceridad y tenga la seguridad que ahí le escucha. ¿Mm? Ahí tiene la respuesta, porque usted lo está haciendo desde el corazón. Siento las emociones son buenas, tenemos que acostumbrarnos a ellas. Que algunas producen sensaciones desagradables, claro, tienen que producir sensaciones desagradables porque nos están protegiendo, si nos están dando señales de que tenemos que salvarnos, inclusive a veces las mismas necesidades físicas son emociones, ¿sí? ¿Sí? La satisfacción de comerse algo cuando uno tiene hambre, ¿sí? De abrigarse cuando uno tiene frío, de buscar apoyo emocional en alguien cuando uno se siente triste, entonces tienen una cantidad de funciones, pero nos enseñan a que son peligrosas, a que no las debemos tener, a que tenemos que evadirlas. Entonces a uno le dicen está enojado y uno con una cara de puño uno dice no, yo no estoy enojado. Sí, ahí estoy fallando. ¿Sí? Y si tenemos hijos, pues también les estamos enseñando a no, a que ellos tampoco, a bloquearlos desde niños también, porque tampoco les permitimos ser sinceros. ¿Sí? A veces un niño dice algo con sinceridad y si nos lo dice en público porque ellos son imprudentes, pues de una vez le voy pegando un pellizco. Y ahí tiene para que el niño aprenda a no decir cosas. Pero pues, muy seguramente también le estoy bloqueando, ¿sí? ¿Sí? O a veces mienten por eso, ¿sí? Por miedo a la crítica, ¿sí? No es que sean mentirosos porque sí, porque les gusta ser mentirosos, no. Porque muy seguramente aprendimos en algún momento que cuando decíamos la verdad nos recibimos castigo, un rechazo, un maltrato, una vergüenza en público. Entonces aprendemos a decir mentiras es porque simplemente pensamos que no tenemos derecho a, a cometer un error. Entonces el manejo de las emociones tiene mucho que ver con los malestares humanos. Yo también en una reunión anterior, en una charla de estas anteriores, explicaba que el sufrimiento en últimas obedece a eso. ¿Sí? Sufrimos solamente por dos razones. Porque no nos pasa lo que nos queremos que nos, porque no nos pasa lo que queremos que nos pase, o porque nos pasa lo que no queremos que nos pase. ¿Sí? Y eso nos genera muchos inconvenientes porque no aceptamos la realidad tal y como es. Si tengo una emoción, tengo que darme cuenta que la tengo y tengo que ser realista y tengo que conectarla con una situación y tengo que darme cuenta qué es lo que estoy interpretando de esa situación. Y ahí sí procedo a procesarla y a actuar de manera adecuada para entender su señal. Si cometí un error, voy y pido disculpas, voy y reparo lo que hice. Si hice algo que generó vergüenza, pues dejo de hacerlo. Si tengo rabia, pues soy asertivo con una persona y muy firme pero respetuoso, le pido que me respete o le digo que no estoy de acuerdo y si tengo miedo de una situación peligrosa, pues esa es señal para alejarme de la situación peligrosa. Aquí en unas charlas anteriores escuchábamos sobre las recaídas. A las recaídas hay que tenerle miedo. Claro que hay que tenerle miedo porque esas son las que nos protegen a nosotros, ¿sí? Porque es una situación real de peligro. Entonces, si yo le tengo miedo a la recaída, ¿qué hago? Pues cuidarme, no exponerme, no ir a dar papaya por allá. Entonces, las emociones son importantes. Entonces, es muy importante, digamos que el eje central de nuestros problemas son las emociones y más en las conductas adictivas. Las conductas adictivas son más problemas emocionales que intelectuales, ¿sí? A veces se le dice a la persona que consume, oiga, pero usted cómo es de bruto, ¿por qué consume? No, es que no es un tema de ser bruto, no, es un tema de emoción. Y a veces necesitamos un alivio tan grande que la persona es capaz de pagar inicialmente cualquier precio a largo plazo con tal de sentir el alivio inmediato.
¿sí? Por eso hay gente que está estresada y va y compra ropa. Pues se necesita un cigarrillo para calmarme el estrés, ¿sí? Porque o, o hay canaliza la emoción comiendo, ¿sí? Estoy ansioso y come y come, y eso no se soluciona comiendo, se soluciona siendo consciente. ¿Sí? O fuma marihuana para que se le calme la rabia, ¿sí? No, le pasa el efecto y viene el problema. Entonces es necesario aprender a mejorar nuestras emociones, ¿sí? Tenemos que aprender a identificar qué es lo que pensamos y la forma en que nosotros pensamos. Eso es lo que llaman los defectos de carácter, ¿no? Las distorsiones de la personalidad, ¿sí? Tienen que ver mucho con nuestra forma de percibir la vida. Bueno, entonces eso es parte de la terapia, parte de lo que tenemos que aprender a trabajar, ¿sí? Los que estamos en terapia, pues tenemos las herramientas para ayudarles a superar y a manejar. Si una emoción hay que procesarla y hay que dejarla salir y hay que evacuarla. Hay que hablar, ¿sí? ¿Sí? Date cuenta, nosotros comemos y evacuamos. ¿Qué evacuamos? Pues los desechos, ¿sí? Si no los evacuamos, nos enfermamos, ¿cierto? La naturaleza es sabia. ¿Sí? Si nosotros tenemos problemas y nos cargamos y nos hacen daño y nos sentimos heridos y no los expresamos, no los evacuamos, pues nos enfermamos. ¿Sí? Puede ser de adicción, de depresión, de sufrimiento, de ansiedad, de perfeccionismo, de negatividad, de pereza. A veces la pereza es miedo, ¿sí? Miedo a enfrentar la vida. Entonces tenemos que aprender a ser conscientes de las emociones, ¿sí? No son nuestros enemigos, son nuestros amigos. ¿Sí? Tenemos que aprender a reconocerlas como tal, tenemos que aprender a ser conscientes y aprenderlas a manejar. ¿Sí? Para los que no han aprendido esto, pues no es fácil la tarea, pero en eso consiste, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que aprender a solucionar nuestros problemas hablando y no gritando, imponiéndonos, o sea, controlados por las emociones. A veces es necesario decir un momentico, déjeme, me tranquilizo, ya hablamos, y vos posiblemente después de un rato de reflexión, ahí sí se puede solucionar un problema. Si no hacemos daño, no nos hacemos daño, lo solucionamos. Entonces, para nuestro tratamiento en Fundar es muy importante aprender a manejar las emociones, tanto de la persona adicta como de su familiar. Acuérdense que los familiares llegan muy enojados a estos procesos y muy frustrados, ¿sí? Y el enojo no tiene mucho que ver con la adicción de la otra persona. Si la otra persona se mejora y yo no he trabajado como codependiente este enojo, a mí inclusive me da rabia ver al otro feliz. Tengo que aprender a hacerme cargo yo de mis emociones. Las emociones, cuando yo me hago cargo de las emociones, ellas me ayudan a salir de la victimización. Porque a veces es una buena manera, ¿no? Mire cómo me hacen esto, mire lo que me pasó en la vida, mire esa infancia que tuve. Y hay que salir de la victimización porque eso es quedarse como una víctima y quedarse en el pasado, ¿sí? Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. ¿En cuándo? Pues en el único momento que es verdadero, que es el aquí y el ahora, el presente, el solo por hoy, ¿sí? Si a mí me pudieron haber hecho daño, mucho, mucho daño en el pasado, pero en el aquí y en el ahora yo tengo el poder para decidir no sufrir más por lo que me pasó. A veces el miedo nos sabotea y no tomamos decisiones y preferimos quedarnos con lo malo conocido que con lo bueno por conocer. Pues nos da miedo enfrentar la vida porque nos da ansiedad a lo que qué pasará, el miedo, la ansiedad, ¿sí ves? Entonces ya nos juegan un papel importante. Aprender a no sentirnos culpables por las conductas de otros. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus propias vidas. A veces los padres se sienten muy culpables de manera inadecuada, ¿sí? ¿Sí? Si cometieron un error, pues se pide disculpas, se repara y se cambia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo estoy condenado a sentirme culpable toda la vida y que la otra persona tiene derecho a coger con a aprovecharse de esa culpa para manipularme, usarme, utilizarme, sacarme plata y todo eso. Entonces, mire la importancia de apoderarnos y de aclarar todo lo relacionado con nuestras emociones, ¿sí? Entonces, cuando uno
se adueña de sus propias emociones, dice, miren, yo tengo el control de mi vida, le quito el control a los demás, al mundo, a la vida, a las personas, a lo que me hicieron, a lo que no me ha pasado, a este que me hizo, que le quito el poder, porque si no yo estoy esperando es que el poder esté fuera de mí, que tenga que cambiar el poder de lo de afuera para yo estar bien. No. Cuando yo me adueño de las emociones me doy cuenta que el que cambio soy yo, que yo tengo dominio, que yo tengo libre albedrío sobre lo que siento y puedo decidir en determinado momento actuar de manera diferente, ¿sí? Cosa de que me beneficie más a mí, que sea saludable para mí y que sea saludable para los demás. Entonces tenemos que aprender a enfrentarnos a ello. Y uno de los mayores miedos que uno se da cuenta, por ejemplo, las personas adictas, es que tienen miedo a sentir. Y resulta que el sentir no es peligroso. Puede ser incómodo, ¿sí? Si yo me acuerdo de algo que me sucedió y tengo que elaborar y el terapeuta de pronto me pide que hable de lo que me pasó, pero con un objetivo claro de salir de eso, de elaborarlo, de procesarlo, pues a veces le tenemos miedo a sentir. Por eso las personas guardan tantos secretos y esos secretos no expresados, pues se infectan por ahí adentro. Entonces, eso es importante, trabajar desde las emociones. Yo aprendí mucho de una persona, una terapeuta, y cuando ella veía a un paciente en crisis, le decía, me alegro por verte en crisis, a los adictos que estaban internos. Y uno dice, pero ¿por qué se va a alegrar si estoy mal? Dice, porque ahora sí estás mostrando la enfermedad, o sea, lo que te hace daño, estás mostrando la herida, así lo que tenemos de lo que tenemos que ocuparnos aquí. ¿Sí? Que tenemos la tendencia a guardar lo que nos hace daño. Si es necesario, enfrentarnos a nosotros mismos, sin evasiones. ¿Sí? Bueno, digamos que por hoy, digamos que ese era el tema que quería contextualizar un poco de la importancia de las emociones en la recuperación. Los invito a que sigan participando de estos espacios, a que trabajen sus temas con sus terapeutas, a que tengamos confianza en un poder superior de que vamos a salir adelante. Lo que inicialmente parecía algo muy doloroso puede terminar siendo una bendición si nosotros nos dejamos guiar y hacemos lo que tenemos que hacer. Bueno. Feliz tarde para todos y nos vemos dentro de 8 días, de pronto conmigo o con mi compañera en la siguiente sesión de familia. Un abrazo para todos y felices 24 horas.